¿Cuál es su mayor deseo para este 2026? Lo máximo. Tengo 10 años viniendo para acá a acampar. Amo Cepe con todo mi corazón. Unos metros después de que salimos del puerto ya tenemos azules cristalinos. Ali, una pregunta. ¿Cuánto cuesta la avenida a Cepe? Bueno, la lancha completa o por persona, no sé cómo lo vende, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es la playa más barata que podemos visitar aquí en Choroní? Hola, hola. ¿Cómo están? Esos locos de viaje. ¡Esos locos de Choroní! Último día del año, exactamente igual que el año pasado. Y último video, pero ya va, ustedes lo verán como el primer video del 2026. Bueno, ni tan exactamente como el año pasado. Muchas cosas han cambiado. Mucho nos ha sucedido en este 2025. Y me parece bien simbólico cerrar el año donde comenzamos el año. Totalmente. El año pasado decidimos venir a esta casa que es una joya oculta de Choroní. Que tampoco vamos a revelar. No, amor, yo creo que esta No. vez sí lo vamos a revelar. No. Vamos a revelar, pero. No quiero. Hicimos una alianza. Hicimos una alianza en donde nosotros vamos a tener la exclusividad de reservas de esta casa. ¿Cómo Eso así? pasó. ¿Eso pasó? Eso pasó. Así que quien quiera venir a esta casa va a tener que pasar por nuestro filtro. Mire, la casa es súper rústica, con total honestidad, pero tiene todo lo que a mí me fascina. Mucha naturaleza, mucha ventilación, el ambiente es agradable. Estamos al lado del río, rodeado de árboles enormes, es muy rica. Así que, pero yo te doy el dato al final. Ok. Está tan buena que voy a hacer que se queden hasta el final para que puedan tener toda la información. Porque además, en relación precio-valor, no hay nada, pero nada igual en Choroní. Así que sí, van a tener que quedarse viendo. Ojo, vamos a tener un día hermoso de playa. Vamos a contarle los costos para que planifiquen, ahorren y presupuesten un viaje a este pueblito tan hermoso. Y quién sabe si también pues quedándose en esta casa que tanto amamos. Acompáñanos en este último día del año. Claramente uno de los grandes cambios y una de las grandes pérdidas que tuvimos este año fue Soquita. Ella estuvo con nosotros aquí el año pasado. Y te lo juro, en la mañana cuando me desperté, escribiendo mi diario, se me hacía difícil de procesar que ella no estuviese aquí con nosotros. Si a mí alguien se me hubiese acercado el año pasado y me hubiese dicho, mira, Suquita el año que viene no va a estar con ustedes, yo no le creo en lo absoluto. Pero bueno, la vida y sus cosas, así pasó. Y ahora tenemos a nuestra Janita hermosa por acá, acompañándonos. Claramente no suple el lugar de Soquita. Todos los perros tienen un espacio único en el corazón, pero ella se ha ganado también el suyo. Y la amamos demasiado. Y es su tercera vez en la playa, primera vez en Choroní. ¡Ya me voy! Así que nada, los cambios de la vida, ¿no? Todo lo que puede ocurrir en un año. Si tuviste un año difícil, quiero mandarte un abrazo, decirte que todo pasa, lo bueno y lo malo pasa. Así que bueno, a sentir, porque no nos podemos reprimir, y a dejar que la vida continúe, que con el tiempo todo sale. Vamos a hacerles el recorrido de, no es una posada, aunque tiene forma de posada, de esta casa hermosa. Me encanta primero que tiene este patio central y así, estás totalmente rodeado de verde. Creo que podemos mostrar la habitación de arriba. Sí. Que nuestra habitación está usada ya, está usada. Está habitada. Por allá hay una ducha que podría ser la ducha de la piscina, que está por allá. Y ya luego... Por acá hay otra ducha. Sí, Si te esa es la quieres que bañar al mostré. aire libre. Ah, ok. Pero creo que esa es la ducha del que quiere bañarse allí, punto. Esta es nuestra habitación favorita. Nos solemos quedar aquí, hoy decidimos cambiar. Pero miren qué delicia. Es como una mini casita. Tiene su cama. Esta no tiene aire acondicionado, pero todas las paredes tienen mallitas, así que entra muy bien la ventilación. Tiene una cocinita, así que te puedes parar, preparar tu cafecito. Y ya les voy a mostrar dónde se toman el cafecito. Aquí no, aquí vienen después de tomarse el cafecito. Tal como les decía Valeria, es una casita súper rústica,
pero amamos. O sea, tiene parrillera, tiene piscina. Y aquí es donde sí se pueden tomar su cafecito. Miren, todo el verde que hay. Puede ser en las sillitas o en esta maquita. Y miren, 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 miren cuando decimos todo el verde que hay. Por allá, entre tanta mata, se ve un pedacito de la piscina. Miren este espectáculo. O sea, esta casa es súper, súper fresca. Por eso es que, honestamente, nuestra habitación que tenemos ahorita tiene aire acondicionado y la diferencia no es mucho porque esa está en la parte de abajo de la casa a estar acostado aquí, que en la noche está muy, muy fresco. Somos unos maleducados. O sea, si tú llegaste nuevo a este canal y no nos conoces, no tienes ni idea de quiénes somos. Yo me presento, yo me llamo Valerie Ri. Y yo soy el Manuelito. Aunque él me dice Valeria, yo me llamo Valeria. Pero lo que quiero contarles con toda esta presentación es que yo amo la naturaleza y le doy demasiada importancia a los espacios como este. Entonces, si tú eres como yo, que te encanta la naturaleza y sientes la energía cuando estás así rodeado de mucho verde, se los prometo, esta posada tiene lo suyo. Y bueno, yo me llamo Emmanuel, pero yo mismo me hago llamar Manuelito porque nadie me dice así. Nadie te dice así. Nadie. Déjame cerrar ya. La gente me dice Enma. Ay, sí, que Enma es nombre de mujer, no me interesa, me encanta. Enma. Y así me quedo. Y mi esposa Valeria. Valerie. O sea, yo no tengo problema en que me digan Valeria, porque al final es muy similar. Pero me llamo Valerie. Si me dices Valerie, te voy a dar un abrazo así fuerte, fuerte, fuerte. ¿Y si te digo Valeria? Es mi nombre. Y he estado muy acostumbrada por muchos años a que me llamen mal. Pero ya quiero que me llamen por mi nombre. Valerie. Ya va. Y juntos somos... ¡Dos locos! ¡De viaje! Bueno, vamos a a seguir. nuestra habitación. Vamos a nuestra habitación. ¿Cuántas habitaciones hay, niñito? 5. Y en algunas hay camas matrimoniales, en la otra hay 3 camas individuales, va variando. La capacidad máxima es para... 15 personas. Esta es nuestra habitación, ya les dije que es un desastre. Esta para 4 personas, tiene 2 camas matrimoniales. Y por acá está el baño, que me encanta. Es como un concepto semiabierto. ¿Por qué? Porque tiene mallitas, no está totalmente abierto y tiene techo, pero al mismo tiempo puedes ver todo a tu alrededor. Pero nadie te puede ver a ti. Y miren, el aire acondicionado, como les digo, prendido, pero en verdad es fresco. Bueno, esto es una cama matrimonial y esto es una cama queen, que sí, en ambas caben 2 personas, pero en una un poquito más cómodos que la otra. Nosotros dormimos en la matrimonial porque nos gusta estar apapuchado y dejamos la queen para los peroles porque... No, pero ahora vamos a cambiarlo porque tan apapuchado tampoco. Así son, así son. Después dicen que son los hombres, son las mujeres. Son las mujeres. No, es que apapuchados en invierno. Veranito, individualidad. 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 Y como ven, nuestra habitación es la número 3. En este mismo pasillo hay otra habitación que sería la número 2. Por allá está la número 1 y más hacia adelante está la cocina. Por allá está Lee, seguro lo recuerdan del año pasado, quien nos llevó para la playa. Este año también nos va a llevar. Ya Y me estoy sirviendo mi shotcito de jengibre quedando griposa. acá pueden ver toda la cocina súper amplia. Miren, tiene doble cocina por si quieren cocinar varias cosas al mismo tiempo. Aquí tienen una y por acá tienen otra. Y en verdad tiene todos los implementos que ustedes necesitan y más. Ayer vi que, ay, quiero exprimir un limón. El exprimidor de limón. Ay, se nos olvidó el rayo para rallar el queso. Rayo de queso. O sea, todo lo que necesitan lo tiene esta casa porque en verdad es preparada, equipada para recibir gente que no tenga que traer más nada. Repetimos, rústica, es verdad, pero lista. Al otro lado de la cocina está esta salita de estar. Por acá hay otra mesita si quieren comer y por acá está la piscina, pero antes de irme para allá, mostrarles otra área acá que usualmente tiene hamacas, pero también miren, es un tendedero. Si quieren guindar sus cositas, es como un caney bastante abierto. En caso de que quisieran quedarse en un día y estar en un lugar fresco, pues allí es. Pero normalmente de día no se va para la playa. Aquí tiene esta piscina que esa cascada funciona, solamente que ahorita no está prendida. Vamos a ver si la prendemos ahora cuando volvamos en la tarde. Y tiene ahí su agüita. Por acá una cancha de bolas criollas. O sea, miren ahí. O
sea, de verdad que les digo, esta casa es épica, o sea, épica. Y por acá, miren papá, el río, para echarse su bañito en el río al volver de la playa. Tiene una puertica la casa, un poquito más para allá, en donde sales directo al río. Imagínense esa bendición, salir con agua salada, ¿sabes? Todo llegando de la playa y lanzarse pues su bañito de agua dulce. Acá está la parrillera, que anoche hicimos parrilla, por eso es que está usada. Y por si fuese poco, por acá un caney. Se pueden traer la rumba entera y por acá tienen su caney. Otro baño allá y bueno, todo. Eso que ven por acá es la quinta habitación que está justo abajo de la que le mostramos de primero. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuánto cuesta? Quédense hasta el final. ¿Quieren reservarla? Los datos en la descripción. Salimos de la casa y llegamos al Puerto Colombia, el cual lleva su nombre porque los colombianos, bueno, cuando nos colonizaron por allá en 1700 y trajeron la arepa, que por supuesto es de Colombia. Los colombianos en sus sueños más húmedos. No, en verdad no sé por qué se llama Puerto Colombia, pero es de aquí de donde se agarran los peñeros para ir a prácticamente todas las playas. Y les voy a contar algo, yo creo que esa es la única desventaja, bueno, no sé si desventaja, pero punto en contra, y es que la casa queda a unos 15 minutos a pie de Puerto Colombia, pero si se vienen en carro son solo 5 minutos y alrededor del puerto hay en donde se pueda guardar el carro tranquilamente. Yo, como teníamos la cava, la chapaleta, los bolsos, toldo, vaina, nos vinimos en carro. Pero en ocasiones en donde no nos hemos traído nada, nos venimos caminando desde la casa hasta el puerto, ida y vuelta, tranquilito. Ustedes saben que la vida en la playa, en los pueblos costeros, es más lenta. De hecho, hoy estamos saliendo al mediodía para Cepe. Yo creo que mi playa favorita de todas las costas de Aragua. Ustedes pueden, como les digo, traerse su carro, guardarlo en el estacionamiento y a 1 o 2 minutos ya están acá en el Puerto Colombia. Vamos embarcando la lanchita y vámonos. Unos metros después de que salimos del puerto ya tenemos azules cristalinos en el agua. Miren esta belleza. De verdad que Choroní nunca falla. Venezuela de verdad no falla. No deja de sorprenderme las aguas de las costas de nuestro país, sin necesidad de pensar en los Roques o en el Parque Nacional Morrocoy, que obviamente tienen ventaja, o sea, son un espectáculo, pero cualquier playa que ustedes vayan pueden tener aguas espectaculares. Allá al fondo vemos la primera playa, que es Playa Grande. Esa se tiene acceso en carro y es, digamos, la única hacia este lado en donde se puede llegar con los carros, no hasta la playa por supuesto, pero sí a un estacionamiento que está muy cerquita y ya luego se camina el resto. Y bueno, también tiene muchas palmeras, es preciosa, pero también es de las que más se llena por su fácil acceso. Y siguiente playa en camino hacia Cepe es Valle Seco. Esta es una de las playas más vacías, pero también sin servicios de todo Choroní. A mí me parece que es espectacular porque, aunque es un poquito difícil entrar, de hecho no se puede cuando hay marea alta. En los mejores meses para navegar en las costas venezolanas, que son los que terminan en bre, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, uno puede entrar y hacer snorkel o hacer apnea. Hay muchos pececitos, es como una barrera de coral que cubre toda la entrada. Y bueno, tal como les digo, cuando hay mucho oleaje es imposible
para las lanchas, por eso creo que también los servicios en la playa como restaurancitos y tolderos, etcétera, no se han establecido ahí, sino que es bastante rural. Tú tienes que llegar con prácticamente todo. Hay solamente como un ranchito de pescador que funciona esporádicamente. Nosotros el año pasado estuvimos un ratico el último día y nos encantó. La siguiente playa es Chuao, de verdad que es una de las playas que yo digo, mira, esto es como una mini Venezuela, porque tiene demasiada diversidad, no solamente lo cristalina el agua, las palmeras, sino que ahí también se hace ruta del cacao. El mejor cacao del mundo viene de esta playa de Chuao, porque no solamente es la propiedad de la siembra, sino la brisa del mar le da unos toques especiales, y eso no lo digo yo, esos son premios internacionales que se ha ganado, que si en Japón, en Suiza, en diferentes países del mundo. El mejor cacao es de Chuao. De hecho, yo creo que más del 95% de la producción de cacao ya es para exportación. Y también se puede hacer una caminata de 3-4 horas para llegar al chorrerón de Chuao. Vamos a ver si este año nos animamos. Es difícil cuando uno viene en familia porque nos despertamos tarde, vamos a la playa tarde y tal. Pero vamos a ver si nos animamos y conocemos el chorrerón de Chuao juntos, que ni yo lo conozco, no se los he mostrado obviamente en el canal, y es uno de los checks que nos faltan de las costas de Aragua. Después de unos 25 minutos de navegación hemos llegado a Cepe, mi playa favorita de todas las costas de Aragua. Honestamente, todas las costas de Aragua. Y no solo por Cepe, sino también por Puerto Escondido, que es una playa caletica que se llega o haciendo un trekking de 10 minutos o bueno, metiéndote con la lancha, pero necesitas muy buenas condiciones del mar para que la lancha entre. Y casi siempre está privada. Justo acabamos de pasar por ahí, estaba totalmente sola. Vamos a ver si me animo a hacer la caminata y se las muestro, porque de verdad que es un espectáculo de playa. Pero esta también. Y por supuesto cuenta con todos los servicios, restaurantes, tal. Miren, por allá unos seguidores. Así quedó nuestro campamentico, miren el toldito, las sillitas, por allá tenemos la carpita para los perros. A nosotros nos gusta, cada vez que venimos a la playa en familia, apoyar la economía local, por eso alquilamos un toldito que vale $15 y anótenlo ahí en su presupuesto. Pero también, por supuesto, nos gusta traernos nuestro toldo, que es mucho más grande, en donde podemos compartir todos más juntos. Entonces tenemos este toldito y todo nuestro campamentico por acá, que está espectacular. Este toldo y un par de sillas son Neso, una marca pero 100% recomendada, y todo lo demás es Quechua. Las otras sillitas son Quechua, todo de Decathlon, que amamos muchísimo Decathlon, y la sombra que genera es increíble. Hola papito, hola Renito, hola Renito. Miren, díganme en los comentarios si Reno se parece más a Danny Ocean o a Kurt Cobain. Buenas tardes amigos, mi nombre es Kennedy, vivo en Chuado, tierra donde se cosechaba uno de los mejores cacaos del mundo, y el día de hoy le vinimos a ofrecer las panelas de cacao sin ningún tipo de compromiso. ¡Wow! El día de hoy tenemos una muy buena promoción de una barrita en 3 y la 2x5. Si me compra la promoción... ¿Qué se te quedó o se te acabó? Sí. ¿Qué? El todo y la cascarilla. Me lo ibas a regalar. Sí. ¿Y ahora? Se lo voy a buscar allá. Ah, bueno. Trae lo que te lo vamos a comprar a la promoción de las 2 tabletas. Mira, pero cuéntanos, ¿tu mamá siembra el cacao? No, eso lo va a hacer una hacienda ya que se llama la empresa campesina Chuao. Ok, ¿tu mamá lo recolecta? No, allá se lo tienen que vender al obrero. Ok. Y de ahí ellos lo tuestan, lo meten en el horno, después lo pasan en una cascarilladora
De la cascarilla lo pasa, lo ventean para que se acabe la cascarilla. Y de ahí lo pasan al molino y queda como espesito y ahí tú puedes hacer la panela. ¿Y tu familia le canta el cacao? ¿Tiene Sí. canción? ¿Te la sabes? No. Ay, no, hombre, tienes que aprender la canción. Cántanos. No, no se la sabe. Sí se la sabe, pero le da pena. Sí se la sabe, cántanos. ¡Que cante! El cacao es chuao, que viva, que viva. El cacao es chuao, que viva, que viva. Ajá, que viva, lo de lo fundado, doña Catalina. Está buenísimo. Dale, pues anda a buscarnos el regalito y te compramos estas 2 panelas de cacao. Huelen divino. Sí, Ay, huelen qué bien. lindo, Kennedy, me hiciste el día. Aquí volvió Kennedy y miren, no salimos con una, sino con 2, con 3 ñapas. ¿Qué tenemos aquí? La cascarilla para hacer té y café de cacao. ¿Sabían que el té de cacao es bueno para el colesterol? ¿Cómo? ¿Para el colesterol? Sí. ¿Y cómo se hace un té? O sea, se pone a remojar Sí, y ya. como un café. Ah, como un café en una media. Sí. Y lo cuelas y tal. Sí. Pero queda más clarito, obviamente. Y con sabor a cacao y no café. Ok, ¿y esto que tenemos aquí? El toddy para hacer bocachino y capuchino con agua caliente. Leche y azúcar, más nada. Ah, mira, pero esto es puro de cacao, Sí, tiene eso es azúcar puro, y eso es tal. puro. Ok, miren, qué delicia. Y esto también, bueno, se le conoce como nips de cacao, que se puede hacer con un yogurcito, una frutica y le echas eso, o un azaí, que en Venezuela se llama manaca. Yo voy a ir caminando mientras les hago una confesión bastante honesta. Y es que estoy de luto. Para mí, no quiero decir que YouTube se murió, pero literalmente pasó a ser el segundo plano. Yo literalmente, esta es la plataforma que más amo y por eso es que estoy en ese luto. Porque en YouTube me permito expresarme, hablar sin tapujos, hablar sin parar, media hora, 40 minutos, 1 hora, que son aproximadamente los videos que hacemos. Pero, lamentablemente no generan el resultado que yo esperaba, el resultado para poder por lo menos vivir de la plataforma sin necesidad de dar más vueltas que colchón miau. Entonces, hemos decidido en este año, bueno, he decidido particularmente en este año, quitarle la prioridad que tiene YouTube por sobre todas las otras plataformas. De hecho, lo escribí el 31 de diciembre, posiblemente cuando salga este video, sea, no sé, 3, 4 de enero, pero cuando lo escribí es el mismo día en el que estoy grabando este video, en como el mural de YouTube, la comunidad de YouTube. Y les dije, miren, ya YouTube va a dejar de ser prioridad. YouTube, nosotros siempre hemos grabado y luego de que el video está publicado, que por lo general son 3, 4 días, a veces una semana después de que grabamos, es que empezamos a publicar en Instagram y en TikTok. Y ahorita no va a ser así, ahorita vamos a grabar en Instagram, en TikTok, tratar de publicar en tiempo real y luego saldrá el video de YouTube. Y eso pasa porque le habíamos tratado de dar como más prioridad, sin hacer spoiler, en el canal a las otras plataformas. Pero honestamente no resulta o no genera los ingresos que nosotros esperábamos y eso está bien. Está bien aceptar, está bien entender, está bien adaptarse a lo que te funciona a ti. Y esto es un consejo para todos los creadores. Yo soñaba con ser youtuber. Le voy a decir la verdad, yo soñaba con ser youtuber y que YouTube me diera, bueno, el 90% de mis ingresos, pero no pasó. Y al no pasar, uno tiene 2 opciones. O reinventarse y dar coñazo y pata y tratar de intentarlo hasta que lo logre, cosa que ya hice. O aceptarlo. Entonces, yo puedo seguir intentando, dando patadas, coñazo, no. Ya, pues ya lo hice mucho. Ya di muchos intentos, ya me metí por aquí, me metí por allá. Ojo, hay una forma y que lo escribí nuevamente en el muro de YouTube. Y es que de pana no quiero ser polémico, no quiero ser controversial. Esta es la realidad de Venezuela y mostrar el basurero. No. Eso de verdad que no va conmigo. Honestamente, no va conmigo. Y no solamente de Venezuela, sino de todos los otros países del mundo. Es decir, si no muestro los defectos de mi país, obviamente no me voy a poner a mostrar los defectos de otros países. Es hipócrita hacerlo. Entonces, yo decido ver la vida, el mundo con esperanza, con positivismo y obviamente
me obliga a mostrar las cosas buenas, las cosas lindas, promocionar los destinos que vale la pena visitar. Por supuesto que no voy a ocultar la realidad. Es decir, si yo voy a un lugar y, marico, hay hueco en la carretera y un policía me para y me matraquea y tal, obviamente lo voy a mostrar. Yo no voy a estar ocultando lo que me pasa, pero no voy a buscar el morbo, que es totalmente diferente. No es lo mismo, mira, yo voy para Roma y muestro el Coliseo, pero no me voy para debajo de un puente a buscar el basurero. En todos los lugares hay lugares buenos y lugares malos. En todos. Obviamente en unos, como en nuestro país, hay más, en donde uno podría afincarse y hacer videos controversiales, pero decido no hacerlo. Y si decido no hacerlo en nuestro país, mucho menos voy a hacerlo en un país vecino, en un país ajeno, porque es una falta de respeto, es hipócrita. Y yo sé que esto es una manera de vivir, yo sé que esto es una forma de que se esconden algunos youtubers como periodismo turístico, embuste. Son maneras de hacer millones de vistas y billetes de viaje. Porque si ustedes ven el video donde nosotros fuimos presos en Senegal, o bueno, casi presos, obviamente ahí vas a tener bastantes vistas. Pero fue una realidad que nos pasó, no fue algo que buscamos que nos pasara. Sin embargo, y para ya cortar este tema porque tampoco es motivo de este video, nosotros queremos enfocarnos en lo bueno, enfocarnos en lo positivo, enfocarnos en la belleza de cada destino que visitamos. Y es por eso que decidimos que YouTube no fuera nuestra prioridad, porque lamentablemente hablar de las cosas bonitas, de las bellezas, de lo mágico, de los destinos, no genera tantas vistas, no nos paga las cuentas, no nos paga los viajes, como bueno, hablar de morbosidades y situaciones polémicas. Así que no vamos a dejar de crear contenido. Esto no es un video de despedida de YouTube, esto no es un video de que nos vamos a la plataforma. No, yo amo YouTube y como les digo, sigo amando poder expresarme a tiempo completo sin necesidad de condensar toda la información en un minuto y tener que publicar un reel. O sea, imagínense, este clip que estoy grabando ya lleva 5 minutos y 55 segundos. Imagínense tener que reducir todo un minuto, no puedo ni hablar. No. Yo voy a seguir haciendo YouTube, vamos a seguir haciendo YouTube, pero no lo haremos, digamos, con el protagonismo que solía tener por los últimos 7 años, 8 años. ¡Epa! ¿Cómo estás, Chamín? Bien. ¿Quieres saludar? Ven para acá. ¿Cómo te llamas? Diego Alejandro Pérez Díaz. Pero vente, acércate que no te vas a escuchar. ¿Cómo te llamas? Diego Alejandro Pérez Díaz Pérez. Diego Alejandro Pérez Díaz Pérez. Pelegrías Pérez. ¿Ya conocías Choroní? No. ¿Esta es tu primera vez en Choroní? ¿Y te gusta la playa de Cepe? Sí. Es rica, ¿verdad? Calientica el agua. Sí. Feliz año, pues. Porque sí, como les dijimos, hoy es 31 de diciembre. Ese niñito se acercó hace ratico a nuestro toldo y que, ¿puedo sobar, Janita? Y que no, muerde durísimo, ¿verdad? No muerde nada. Que ve, sí, sola, no pasa nada. Y está así como entre voy, no voy. Pero bueno, viajeros, miren, no terminamos yendo a Puerto Escondido, que es la playita que está por allá. Pero les voy a dejar estas imágenes en dron que hice años atrás, porque ustedes saben que está prohibido la droga ahorita en Venezuela. Entonces yo no me quiero meter en problemas y les voy a dejar estas tomas épicas aéreas por si acaso no las han visto de Cepe en 3, 2, 1, ¡pacata! Qué bonito encontrarse seguidores en todas las playas de Venezuela. Por eso es que honestamente no voy a dejar de hacer YouTube, no voy a dejar de hacer Instagram, no voy a dejar de hacer redes sociales, pero bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Yo digo, cada vez que los veo, nunca... Nunca nos los encuentro. No, sí, la otra vez me encontré a tu esposa ¿En dónde? en el Teresa Carreño, pero yo trabajando y ella de clienta, no la podía pedir una foto. Wendy, ¿esta es la primera vez que viene a Choroní a pasar fin de año? Sí, ¿Y qué tal? buenísimo. Cepe es una delicia, ¿verdad? Primera vez que estoy en Cepe. ¿Y cuándo llegaste a Choroní? Ayer, ¿Y hasta cuándo te quedas? hasta el 2. ¿Y a qué otras playas tienes pensado ir? Ya fui a Chuao, ayer Ok. estuve en Playa Grande, Oh, no, vale, ya mañana con- quiero ir a Valle Seco. así que Ajá, no, sí. Estás siguiendo todos los consejos que dimos el año pasado. Obvio, obvio, que ya vimos los videos. Claro, qué crack. Bueno, vamos a tomar la foto, pues.
Bueno, allá primero, vete, ¿verdad? Dale, vamos a tomar una foto ahí. Y así, como les digo, o sea, de verdad me llena el alma y el corazón ver a personas que siguen nuestros consejos, que ven nuestros videos de YouTube y que literalmente planifican su viaje en función de lo que nosotros les recomendamos. Y por eso es que no voy a dejar de hacer YouTube, no vamos a parar de compartirles nuestros consejos, pero sí es verdad que le vamos a disminuir un poquito el protagonismo que le damos a esta plataforma, porque les voy a decir la verdad, viajero, porque aquí nuevamente yo me expreso a tiempo completo y es que no está funcionando. Lo que nosotros estamos haciendo en YouTube no está dando los resultados que esperamos. Y me encantaría que la historia fuese otra, pero inclusive he ido a destinos tan controversiales y polémicos de por sí como Siria. Y ni siquiera en Siria los videos fuesen virales. En India, o sea, nosotros fuimos a India antes que muchos otros creadores hicieran sus videos de la India, que fueron, bueno, ultra virales, y los nuestros no funcionaron. Y eso está bien. Nuestra comunidad, cuando nosotros empezamos, nos seguían por videos de Venezuela porque les daba nostalgia, sobre todo venezolanos que emigraron y querían pues volver eventualmente a su país, y les daba nostalgia ver videos de las maravillas de Venezuela. Entonces, cuando publicábamos videos de destinos extranjeros, pues se los saltaban, decían no quiero ver aquí, y eso está bien. Y he pensado en, bueno, vamos a hacer otro canal. Vamos a hacer un canal de solamente viajes extranjeros, internacionales y tal, pero no me he terminado de animar. Y no sé si lo haga honestamente, porque hemos encontrado, bueno, diversas fuentes de ingresos. Ustedes saben, como nuestros Airbnbs que hemos publicado acá en nuestra tienda de merch. O sea, tenemos muchos productos, nuestros cuadros e imágenes que vendemos, nuestras fotografías en www.doslocosdeviajes.com. Ay, perdón, no te había visto. ¿Cómo estás? Sí, claro, todas las que quieras, obvio, vamos. Gracias. Con gusto, con amor. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Lo siento, es que ahorita en diciembre teníamos la tienda hollada, pero en enero. Dale. Qué cuchi. O sea, honestamente hablo con ustedes y me da mucho sentimiento porque no he apagado la cámara. O sea, este mismo video tiene 12 minutos y las muchachas nos piden fotos del señor y que quiero comprarte un sombrero y tal. Pero es que en verdad recibimos demasiados pedidos, o sea, todo fue muy loco este año. No pensábamos habernos quedado sin toallas y nos quedamos sin toallas. Pero entonces llegaron los últimos productos como el 20 de diciembre y bueno, estábamos corriendo tratando de vender, promocionar todo lo que podíamos. Y nada, seguimos aprendiendo en el camino, seguimos construyendo este futuro que tanto soñábamos, porque ustedes saben que una de las cosas que me ha hecho reflexionar mucho mi psicóloga, porque yo voy a terapia y lo recomiendo bastante, es que ustedes creen que vivir de las redes sociales es ser tu propio jefe, abandonar tu trabajo y ahora haces lo que tú quieras con tu tiempo. Mentira, ahora tienes 10 jefes, ahora trabajas 24/7, ahora no te acuestas a las 12 de la noche y te despiertas a trabajar de 8 a 5. Eso es mentira, todo eso es falso. Y ojo, no estoy haciendo drama, no estoy queriendo satanizar este trabajo. Es el mejor trabajo de mi vida. Y yo que he trabajado de Uber, he trabajado de mesonero, he trabajado de todo lo que es de vendedor, que me encantan las ventas y lo sigo haciendo, o sea, me encanta. Pero vivir de las redes sociales es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Pero eso no quiere decir que ahora sea mi propio jefe y que ahora no vaya a trabajar. No, trabajo más, trabajo el doble, trabajo el triple, pero con amor, con pasión, haciendo lo que verdaderamente me gusta. Déjenme tomar otra foto con unos señores que están ahí al frente y seguimos. Vengan, ¿ves? Gracias. Con amor. Chao, pues, feliz año. Entonces, como les digo, hemos tratado de diversificarnos para poder obtener ingresos de diferentes plataformas y no depender solamente de los sponsors, de los patrocinadores o del canal de YouTube. Y honestamente y con todo el amor del mundo les digo, nos ha funcionado. Ha tenido muchísimo efecto. Muchos de ustedes han querido comprar nuestras toallas con fotografía, nuestros sombreros ahorita, nuestras maletas, etcétera.
muchas personas de ustedes se han querido quedar en nuestro Airbnb. Que ojo, no son solamente seguidores, gente desconocida, pero es que como hicimos un apartamento de calidad, está muy bien decorado, está ubicado estratégicamente a 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía. Entonces mucha gente se ha quedado y al final eso también ha resultado y hemos decidido dedicarle tiempo a seguir perfeccionando esos detalles, buscar otras oportunidades de inversión y hemos decidido pues no abandonar, sino quitarle un poquito de prioridad a YouTube como la tenía antes. Y les voy a ser sincero, eso me tiene de luto. O sea, yo en mis últimas sesiones con la psicóloga es de lo único que hemos hablado, porque eso me tiene de luto. YouTube fue por lo que empecé todo mi sueño de vida. O sea, mi empresa de turismo, yo la inicié hace 9 años ya, con la idea de ser youtuber. No tenía nada que ver. Pero después la empresa de turismo hace 8 años empezamos con el canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué cuchi. Hace 8 años empezamos con mi relación Valeria y mía. Y hace 7 años, o sea, en 2018 y 2025, 7 años, comenzamos con Dos Locos de Viaje. Con la idea de ser youtubers. Y hoy estoy diciendo, mira, le quito importancia, le quito protagonismo a YouTube. No lo abandono, no es que me divorcio, no es que cierro YouTube. Pero eso me hace, bueno, reflexionar bastante y creo que va para este video porque ya tiene 17 minutos grabando sin parar. Y honestamente está medio loco que sea un video tan largo. Pero esta es la plataforma que más amo. Ustedes que me ven son, mira, la audiencia que más amo. Sin que me quede nada por dentro y sin menospreciar la audiencia de Instagram o de TikTok, que también las valoro mucho, pero no es lo mismo ver 100 reels diario y que en uno de los reels de 1 minuto veas 1 o 2 locos de viaje, a que veas 2 o 3 videos de YouTube diario, quizás veas un solo video de YouTube y sea de nosotros. O sea, en estos días una persona nos dijo, estás entre el 0,01% de la comunidad de Dos Locos de Viaje. Un seguidor se lanzó 200 videos de YouTube este año. Nos conoció este año, nosotros obviamente publicamos como 100 videos este año, pero el carajo nos siguió y empezó a ver hasta los videos viejos. ¡Crack! No joda, ¡crack! Y así como él, bueno, muchos de ustedes. De verdad lo valoro y por eso es que estoy de luto. Así que voy a parar esto, voy a ver qué está haciendo mi familia hoy 31 de diciembre y ya continuamos grabándole en un ratico. Y así termina este día en la playa. Realmente no grabamos mucho porque nos dedicamos a compartir con la familia, a disfrutar de este momento. Es el último día del año y hay que guardar energías porque en la noche venimos con todo. Te quiero ver perreando esta noche. ¿Qué es todo? No sabemos, pero lo iremos descubriendo con el paso de las horas. ¿Y qué me decías, mi amor, de esas carpitas que se ven allá atrás? Quiero acampar allí un día de semana para que no haya mucha gente. Pero quiero acampar allí. O sea, miren qué belleza. Aquí atrás está todo esto repleto de palmeras y más atrás está el río, que es medio contraproducente porque el río trae mucho zancudo, pero se ve delicioso igual. Hola. Mira, ven acá, una preguntita. Tú estás acampando ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes acampando? Desde el lunes. Hoy es Lu- miércoles, 3 días. ¿Y qué tal? Lo máximo. Tengo 10 años viniendo para acá a acampar. 10 años, tipo todo fin de año, tal. No, los fines de año es la primera vez que paso fin de año. Ok. Pero los primeros de enero veníamos. ¿Y qué tal? Lo máximo. Amo Cepe con todo mi corazón. Mira, yo podría jurar que te vi el año pasado entonces, porque yo vine el año pasado a Cepe y vi unas carpitas azules y dije, mira, No, pero yo tenía 6 años sin venir. ¿Te quieres un mentiroso? no, pero entonces bueno, si no fuiste tú fue otra. El año pasado. No, nosotros lo compramos. Lo compraron. Claro. Entonces no le pagaron alquiler el año pasado. Ay, qué horror. Qué error, ¿verdad? Me dijeron. Qué error. Mira, ¿y hasta cuándo te queda? Hasta el sábado. ¡Wow! O sea, hasta el 4 de enero. 4 de enero. Mi única pregunta es cómo haces con las duchas, o sea, el agua dulce. No, lo que pasa es que como te digo, tenemos muchos años viniendo y todo el mundo nos conoce y nos bañamos en casa de este, cocinamos en casa de aquel, todo. Las comidas las guardamos, traemos las comidas congeladas, los 6 días, todo. Qué rico, o sea, qué rico. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos se vienen? Nosotros ahorita somos 4, antes veníamos 3 autobuses llenos y llenábamos todo esto de carpas.
Pero ahorita ¡Wow! somos yo, mi tía, mi hijo y el esposo de mi tía. Literal Sí. es propiedad privada, pues. Claro, de verdad, Claro, todo el mundo claro. sabe. Siempre nos los guardan, ¿verdad? Claro. terreno de nosotros. Ese terreno. De verdad. Hay que prestar un Claro, No, se los prestamos. Nos lo prestan, nos lo Lo prestan. máximo. Lo podemos compartir también. Ok, También. ok. No, es que en verdad pareciera que fuese mandarse porque es el único pedacito de gramita que hay en toda la playa. Sí, sí. Y casi todos los de que acampan se ponen es para allá, ¿cierto? Y nosotros es aquí. Nos gusta aquí. Los zancudos. No, los sacús se van para allá, se van, como saben que vienen ellas, se van para Es allá. verdad. Claro. Es verdad. Los jejenes en la mañana, pero en la noche no. No, Hay brisa, el mar no deja. lo máximo. Qué rico, de verdad. Bueno, les deseamos feliz año. Igualmente. Y que terminen de pasar una felices fiesta. Y que el año que viene sea el 11º, porque si me dice que tienes 10 años, que sea el 11º. Eso, así mismo. Chao, pues. Gracias. Felicidades. ¡Chao! ¡Edo, mami! Mientras vamos de vuelta a la lancha, yo quiero presentarles a Ali. Este es el pana que se encarga de todos los traslados en lancha. ¿Cómo estás, mi brother? Oye, muy bien, hermano. ¿Y tú? ¿Todo bien? Un placer tenerte de nuevo por acá. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, Ali. ¿Te han llegado algunos mensajes, alguna gente preguntándote por tu servicio después del video que hicimos el año pasado? Hermano, casi todos mis clientes lo ha captado gracias a ustedes. ¿De pana, de pana? De verdad. Incluso, Coño, gracias. Esta semana vinieron unos que yo les eché el cuento que te saqué a ti y me dijeron, claro que sí, con razón me parecía tu cara conocida. Ali, mira, tú me estabas diciendo que la próxima vez que vengamos a CEPE tenemos unos paseos pendientes. Este año, bueno, decidimos compartir en familia y relajarnos ahí. Pero ¿qué más se puede hacer en CEPE, pues, además de disfrutar de la playa y de Puerto Escondido, pues? Mira, hermanito, de aquí para arriba tenemos el cocar. Aquí hay una señora que te hace el aceite de coco natural. De ahí, el pueblo nos queda 25 minutos caminando. Está la iglesia, la casa de los españoles que tiene más de 500 años construida. El campanario de la iglesia tiene 370 años De verdad. y se lo han querido sacar de aquí para llevárselo a la ciudad, pero el pueblo no lo ha dejado. todo eso en CEPE. Todo eso en Cepe. Wow. Y tenemos el mirador de Petra también, que queda hacia aquel lado, hacia el camino de Puerto Escondido. O sea, hay muchas cosas lindas para conocer en estos pueblos. Claro, bueno, ya sabemos que nos demos una visita más profunda y larga acá en CEPE, porque también hoy vinimos al mediodía, ayer nos acostamos tarde y tal. Y bueno, nos demos otra visita, claro que sí. Claro que sí. ¿no? Ali, una pregunta. ¿Cuánto cuesta la venida a CEPE? Bueno, la lancha completa o por persona, no sé cómo lo vende, pero ¿cuánto cuesta? Mira, hermano, esto vale $12 por persona. Ok, Día y vuelta. ok. ¿Qué Y lo- necesitas un número mínimo de personas para salir, ¿no? Exactamente, mínimo 12 personas. 12 Que personas. es lo que hace uno cuando uno no carta las 12 personas y tú quieres un privadito, entonces uno te hace el privadito que te convenga a ti, me convenga a mí por los gastos. Pues. Claro. O sea, si por ejemplo yo vengo un día de semana, Lee, no viene nadie, estamos solos, y yo te digo, mira, vámonos, somos 6 personas, por $100 te vienes para CEPE. Sí. Ok, sí, ok. Sí, Porque claro. $12 por 12 personas son 144, pero Ajá. si ustedes tienen un día de semana fuera de temporada baja, coño, $100, 10 personas, $10 cada uno, tal, se Exactamente, viene. exactamente, sí, señor. Eso es lo bueno, que tienes la posibilidad de negociar. Exactamente. Y mis paseos son personalizados porque tu lancha se queda todo el día contigo. Yo me encargo lo que es la guiatura. Suponte tú que tú quieras subir al pueblo de Cepe, yo te llevo sin ningún compromiso. Ok. Esa es parte de mi trabajo. Y Ali, una pregunta, ¿cuál es la playa más barata que podemos visitar aquí en Choroní? Valle Seco. Ok, ¿cuánto sería Valle Seco? Valle Seco, $10 por persona. Ok, ¿y cuántas personas mínimo? 2 igual 12. o puede ser lo que... Claro, somos 8, me llevas para Valle Seco igual. Exactamente. Claro, porque obviamente Playa Grande se puede ir en carro o a pie desde ahí, desde el pueblo. Entonces Exactamente. Valle Seco es la más barata, $10. $10. ¿Y Chuao cuánto costaría? $10 igual. $10 igual. Bueno, ahí ya saben, viajeros, en verdad la gente quiere que vengan. O sea, Ali y los pobladores de Choroní quieren que ustedes vengan y hagan turismo aquí. Así que anímense, negocien con Ali. Usted dice, mira, estamos cortos, mira, somos 6 nada más, llévenme, sáquenme. Igualito, obviamente. Esta gente quiere que ustedes vengan y que promuevan el destino, que le hagan publicidad, que sean embajadores de lo bonito, de lo bello, del cacao, de las palmeras, de la playa tan espectacular. ¿Es verdad o no es verdad, Ali? Es así, papá. Y aparte de esto, de los viajes, los paseos en lancha, tenemos senderismo. Ok. Lo que es de la Colonia Tobar hasta Cepe, Colonia Tobar Tuja. Tenemos Choroní Chuao, que lo llaman mucha gente la ruta del cacao. La ruta del cacao profunda. Ok. Es atravesar todo el campo de Choroní hasta caer a Chuao.
Tenemos el dique en Uraca, que es una super cascada hecha por Marco Pérez Jiménez. Tenemos también el Hotel Santa Bárbara, que está la Piedra de los Deseos. Y tenemos la playa de Tiniquijama, ¿no? Tiniquijima. Tiniquijima y San Andrés, me dijiste. Juan Andrés. Juan Andrés. Pero esos son joyas ocultas que les vamos a mostrar en el siguiente video. Así que ustedes suscríbanse al canal y quédense viendo porque de verdad que Choroní se las trae. Y cuando ustedes digan, no, ya lo vi todo, mentira. Todavía faltan cosas por ver. Así que nuevamente quédense viendo, ¿verdad, Ali? Para el siguiente Así video. mismo es, papá. Contigo mismo, nos vamos a ir a recorrer Así. todo lo que tiene este pueblo, ¿sí o no? Gracias que sí, mi hermanito, y gracias por preferirnos. Feliz año, mi brother. Igualmente, mi hermano. Miren, esto no es publicidad pagada porque obviamente nosotros cada vez que venimos a Choroní pagamos nuestro traslado. Pero una de las cosas que me gusta venir con Ali es que invierte en mejorar su lancha. Ahorita tiene un motor 75 y por allá dejamos una lancha botada. Por aquí estamos pasando a una lancha, pero una lancha que tiene 5 personas. Posiblemente esa lancha tiene un motor 40 y ya la estamos dejando atrás. Y esa que está por allá también la dejamos botada. Y cuando se trata de ir a playas lejanas como Cepe o como Tuja o Juan Andrés, que vamos a ir en los próximos días, obviamente si tienes un motor 40 te puede tardar 1 hora 20 de ida, 1 hora 20 de vuelta, ya se vuelve tediosa la cosa. Pero con un motor 75 en media hora ya estás allá. Miren cómo vamos a la lancha que les digo ahí, mira, ya la montada y la otra, bueno, ni se ve. Parada técnica para comernos los populares helados de vasito acá en Choroní porque no puede faltar, o sea, miren, ahí está el kiosco, helado y teta. Ustedes si quieren puede ser helado de vasito o si no la teta en bolsita. Uno de coco por aquí. Coco. Coco, 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 coco. Y ya, yo me Ahora toqué. 2 galletas. Qué helado tan bueno. No lo puedo decir muy duro porque miren, esta loquita que está aquí se alborota. ¿Quieres un poquito, Anita? Ay, qué rico. A esa perrita le gusta el heladito de coco. Este 31 de diciembre nosotros decimos beber, cosa que no hacemos normalmente. De hecho, sí, bebemos muy poco. Pero para poder cumplir nuestro objetivo, decidimos cenar fajita. Ah, no, y el plato navideño lo dejamos para mañana, yaca, pan de jamón y todo eso para mañana. Hoy vamos a comer una fajita con pollo, ni siquiera con carne, que es pesado. La parrilla la hicimos ayer. Hoy, pollo y ya, ligerito, para poder. Así que ahora les voy a mostrar nuestra comida del día de hoy. Bueno, aquí tengo mi coctelito, pollo, tomatillo, salsa agria y guacamole. Unas velitas y por allá una fajita. ¿Por qué decidimos hacer esta cena, amor? Ay, porque es más práctico. Primero cenita y luego nos pintamos y a celebrar una fiesta. Porque hoy decidimos. Bueno, no, aquí tengo agua. Ah, no, yo tengo también agua, pero ardiente. Miren lo que tenemos para el día de hoy. Una ginebra. Esto es jarabe de goma. Esto es una spicy tamarindo. Qué buena este vodka. Y 7-Up. Y zumito de limón y parchita. Juguito. Zumito de limón. ¿Cómo se dice? Juguito. Juguito de limón. Claro. Disculpa, hostia. Joder, juguito. Limón exprimido. Porque así sabe mejor que así. ¿Qué hace? Bueno, a comer. Griten ahí, pues feliz año. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Buenos días, mis loquitos, y feliz año nuevo
para todos los que están viendo este video, pues en los primeros días de enero. Si por casualidad te aparecía ahí en marzo, tú dirás, este loco, ¿qué le pasa? Y es que sí, aquí estamos pasamos los últimos días del 2025 y los primeros del 2026. Miren qué bonito y relajante es este lugar. Hoy, por supuesto que también vamos a salir a la playa, pero antes vamos a desayunar un plato que me fascina en los primeros días de enero y es arepas negras. Si ustedes no han escuchado de ellas, ya les voy a contar. Aquí vamos a sacar los ingredientes principales. Esto que tenemos acá, se podrán imaginar qué es con la grasita y este caldo. Es el jugo del pernil. Cuando nosotros aliñamos el pernil para hacerlo, en este caso no cenamos el 31, pero ya lo teníamos hecho desde hace un par de días, le echamos Coca-Cola, jugo de naranja, vino tinto y unas especias que queremos, que si comino, orégano, etc. Pero echamos como el triple de las cantidades normales que se le echa en un pernil que se consumen o que queda muy poquitico después de que se cuece en el horno. Y esto lo dejamos para hacer las arepas. No amasamos las arepas con agua, sino que echamos este caldo y harina pan y más nada. Por eso es que se le da esa coloración marrón y se llaman arepas negras. Y por supuesto... ¿Este es todo? No, tenemos otro más. Ah, me preocupé. No, mira, aquí tenemos otro más. Guacata. Ajá, ahora sí. Y por supuesto las arepas van a ser rellenadas con el mismo pernil. Ay, mi arma. Con el mismo pernilito que hicimos. Y esta vez le vamos a poner un poquito de amarillo quesito guayanés, para quien quiera. y tomatico. O quesito amarillo rallado. Ya se las mostramos cuando estén listas porque verá que esto es un manjar de ellos. Si tienen la oportunidad, la próxima vez que hagan un pernil, échenle el doble de los jugos, vayan ahí bañándolo y al día siguiente, arepitas negras. Miren esta belleza. Yo ya puse a calentar un poquito los jugos del pernil y cuando ya esté un poquito tibio y más líquido, porque normalmente cuando queda varios días en la nevera se pone como gelatinoso por todo el colágeno y la grasa que tiene el pernil, pero todo eso tienen que dejárselo porque eso es lo que le da el sabor tan rico. Y cuando ya esté un poquito más líquido y poquitico tibio, no esperen que se caliente, sino poquitico tibio, entonces van a echar la harina pan directamente acá. Un permisito aquí, por favor, para hacer control de calidad. Esta masita queda más como gelatinosa. ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! Y por este lado vamos a calentar un poquito el pernil que se cocinó, hay que esmecharlo. Y aquí pueden ver por qué se llaman arepas negras. No vayan a creer que están quemadas, o sí, quién sabe. Un poco. No, sino es que agarran ese color así oscuro, bastante tostado, por bueno, todos los jugos del pernil y la grasa también que tiene, hace que se cuezan más rápido y queden así. Esta no está para voltear todavía. No. Le falta. Ahora vamos a la parte más esperada, a armar la arepita de pernil que está crujientica por fuera y suavecito por dentro, porque obviamente toda la grasa y los jugos la mantienen así pues, jugosita. Yo no le echo ni mantequilla, es que no hace falta. Lo que sí le voy a echar es una salsita de ajo que hice un peluchito por ahí. Vamos a ver si está ok. Mira, la mía es un corazoncito. Un año lleno de amor. Con presión y ternura. Viene no este año ya en curso. Ya. Exacto. El pernil, porfis. Eso. Gracias. A ver, ¿qué dicen sus arepas? Vamos a ver. La lectura de la arepa. Pernilcito. Y normalmente se come con queso amarillo, pero bueno, yo lo voy a hacer con queso guayanés. Guacata. No, vale, miren esta. Miren esto, miren este manjar de dioses
con el que arrancamos el 2026. Provechito. Nuevamente saliendo tarde, pero justificado, por supuesto. Son las 2 de la tarde y nos vamos para la playa, claro que sí. Hoy nos vamos a quedar, miren, hasta que se caiga el sol de la playa, hasta que literalmente se haga de noche. 3 horitas más tarde seguro nos regresamos, que sea a las 4:30 como todos los días. ¿Quién sabe? Ya lo veremos. Miren, es que ya no hay ni peñeros saliendo. Todos ya salieron, ya. Yo me imagino que estarán en las playas esperando para traer a la gente. Pero bueno, cada día de playa se agradece, así sea un ratico, y no podíamos desaprovechar la oportunidad de visitar una playita el 1 de enero para recibir el año como es, viajando, yendo para la playa, y que eso se multiplique por todos los fines de semana del año. Amén. Y después de 20 minutos de navegación estamos llegando a Chuao. Viajeros, yo estoy sorprendido con lo vacía que está la playa. O sea, literalmente solo hay unas carpas de gente que está acampando y menos de 20 personas en el mar. Que ni siquiera están los tolditos como ayer en Cepe, sino hay unos tolditos fijos que ven al fondo, que son de paja. Y sí, esos sí están ocupados. No les voy a decir mentira, pero inclusive no sé si ven allá el toldito, miren, azul y rojo, que sí son de los que se instalan y se quitan diariamente, están vacíos. Y por acá otros tolditos también, todos vacíos. Solamente uno por allá al final. Y por acá hay como unas camas balinesas espectaculares que no sé si serán de algún hotel de Choroní, pero hay 2 o 3 ocupadas y las otras 2 o 3 libres. Llegandito a la playa y nos encontramos con unas seguidoras. ¿Cómo se llaman? Yusney, Valentina, Victoria. ¿Y qué los trae a Chuao hoy, un 1 de enero? Nos vinimos ayer a las 7:30 de la mañana desde Caracas, toda una aventura, la hemos pasado fenomenal, fue algo así súper Improvisado. Vamos a esta aventura y aquí estamos. ¿Y dónde se están quedando? Arriba en Chuao, en el pueblo. Ah, en el arriba, pueblito sí. de Chuao. ¿Les puedo preguntar cuánto cuesta una posada en el pueblito de Chuao? No sabemos porque nos estamos quedando en carpa. Ah, nos están quedando en carpa. Ay, qué divertido. Sí. Bueno, la última vez que yo vine, las estadías en verdad en Chuao eran como de 15 o 20 dólares, porque es un pueblito bastante sencillo, pero súper chévere, porque además se hace la ruta del cacao. No la hemos hecho todavía. Ayer, llegamos como a las 7 de la noche aquí. Ok. Nos vestimos, nos fuimos a la plaza, estuvimos ahí un rato como hasta las 3 de la mañana. Uy, qué rico. Después de las 12. Y bueno, nada, esta mañana nos paramos y vámonos a la playa. Qué rico. ¿Y hasta cuándo se quedan? Hasta el 5. Tenemos pensado irnos ahora a Cepe. Sabroso, sabroso. ¿Cómo hacen para bañar? Bueno, ahorita arriba en el pueblo nos estamos quedando como en el patio de una casa y nos están prestando el servicio. Ahora en Cepe, no Claro. sé qué vamos a hacer. Ah, porque se van con todos los macundales para Vamos con Cepe. todo Ah. A quedarnos los otros 3. No, pero claro que sí, seguro resuelven ahí en Cepe quien les dé un poquito de agua dulce. Es pasarla bien y disfrutar. Claro que sí. ¿Cuál es su mayor deseo para este 2026? Que tengamos mucha salud y que Dios nos siga bendiciendo y que nos traiga muchas cosas buenas. Claro que sí. Amén. Bueno, las dejo que disfrutes y gracias por acercarse a saludar. Este día ha estado impresionantemente espectacular. Nos hemos relajado, encontramos un spotcito prácticamente para nosotros solos. Y es que miren esta belleza. Ahí estamos. Ahorita ya prácticamente en sombra porque el sol se escondió detrás de esa montaña. Pero cuando todo estaba soleado, igual teníamos sombra de ese árbol y de esas palmeras. Y por allá todavía quedan unos rayitos de sol cayéndole a la playa, a las palmeras y a la gente que se baña más hacia el centro.
aunque debo admitir que estoy sorprendido con lo vacío que está Choroní en general. A mí, bueno, me dijeron que este año ha estado más lleno que el anterior, pero yo que pasé el año anterior y siento que no fue así. Honestamente siento que no fue así. Ojo, el año pasado fui a Playa Grande un día, este año no fuimos a Playa Grande porque en verdad es la playa que más se llena. Pero pasando en el Peñero no se veían tantos toldos, aunque quizás las apariencias engañan porque también el Peñero pasa a bastante distancia. Pero aquí en Chuao, como les digo, miren, las carpitas que ven ahí, y ya yo diría que en toda la playa no llegan a 50 personas. Cuando llegué les dije no, 20, 30, pero ahorita se han ido sumando algunas, pero igual. Bastante solitario. Y un lado de mí dice, me encantaría que estos lugares estuviesen, bueno, repletos de turistas para mover la economía local y que el turismo en verdad represente una fuente de ingresos considerable para todos los pobladores. Pero otro lado de mí agradece que estos paraísos estén tan solos porque disfrutamos, miren, sin música de cornetas, sin ese bululú en la playa. Así que yo promuevo el turismo y yo quiero que estos lugares se llenen, honestamente, porque sé que muchas personas sueñan con vivir de el turismo, de los servicios, pero a la vez aprovecho y disfruto mientras eso no ocurre, porque honestamente lo paradisíaco en muchos lugares a veces se pierde cuando hay tanta gente. Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos en Maldivas, un lugar ultra paradisíaco, pero cuando fuimos a hacer un paseo para tratar de encontrar a un tiburón ballena y nadar con él, fue horrible. Una experiencia de 20 barcos lanzándose 100 personas persiguiendo al pobre tiburón, que dije no lo vuelvo a hacer más nunca. Pero yo he nadado con tiburón ballena en Chichiriviche de la Costa, acá en nuestro propio país, solo. O sea, el Peñero en el que salgo yo solo con 4 personas, y es una locura. O sea, es la experiencia más épica que yo he tenido en el mar, inclusive por encima de las orcas que vimos este año en Noruega y las ballenas jorobadas. Pero sí, al final nosotros promovemos el turismo, pero aprovechamos cuando los lugares no se masifican turísticamente. Y eso es lo que ha sido pues el día de hoy en Chuao. De verdad que hemos inclusive considerado volver porque es 1 de enero, nos quedamos hasta el 4 de enero, o sea, todavía nos quedan 3 días más disfrutando de las costas de Aragua. Y aunque este video lo vamos a dejar hasta el recorrido de hoy, mañana vamos a hacer otro de paraísos secretos, paraísos escondidos, joyas ocultas de Choroní y bueno, y de las costas de Aragua, que en verdad muy poco se visitan. De hecho, nosotros todavía no los conocemos, así que tienen que suscribirse si es primera vez que llegan a este canal o si ya han venido y todavía no lo han hecho, ya que miren, más del 70% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos, así que denle ahí clic a suscribir y activen las notificaciones para que sigan viendo las maravillas de Venezuela. Ya en un ratico les cuento los precios no solamente de la casa en donde nos estamos quedando, sino de posadas de costo medio y posadas súper lujosas que recomendamos en Choroní. Miren esa belleza de luna llena con la que recibimos este año. No, y el atardecer estuvo increíble. Son las 6:40 de la tarde y ahorita es que nos vamos. Y es que eso es uno de los servicios especiales de Ali. Usted le dice, miren, me quiero quedar hasta tarde en la playa y ustedes negocian ahí con él y fino. Yo siempre lo recomiendo y de pana que burda de pana. Hace buena chamba, la gente es responsable
Yo les dejo su número ahí en la descripción por si ustedes están interesados. Y siento que los precios de los paseos están razonables, $12, $10, dependiendo de la playa. Si ustedes vienen solo y no llenan la lancha, le dicen que los metan con otra lancha y se vienen a la playa igualito. No van a tener que pagar obviamente la lancha completa, sino solamente su cupo. Y eso está chévere para que puedan venirse a Choroní de forma económica. Miren, estuve preguntando los precios de las posadas que yo particularmente les recomiendo. Una que es, digamos, de precio medio bajo, es Araquemo. Me encanta esa posada, no me he quedado, pero de verdad que es bellísima. Tengo amigos, se las he recomendado, se han quedado y han dicho espectacular. $80 la noche por pareja, pues, en la habitación con desayuno incluido. Ahora, si vamos a las posadas de lujo, están Cacaoni y está Coco Loco. Coco Loco, de verdad, yo creo que es la posada más aesthetic, más bella, al menos estéticamente, de todo Choroní. Estuve preguntando un fin de semana completo, es decir, 3 días y 2 noches, costaba 796 euros por pareja, que si lo dividimos entre dos son 398 euros. Y luego si vas a pagar en dólares en efectivo te dan un 25% de descuento. Serían como $300 la noche por pareja, aproximadamente. Y luego, si ustedes quieren quedarse en la casa en donde nos estamos quedando, son $240 la noche para 15 personas. Eso es menos de $15 por persona por noche. Claro, no incluye absolutamente más nada. Luego tienen que sumar los $12 para la playa y sus comidas. Nosotros somos 10 e hicimos un mercado de $430, exacto, así, matemática pura, para 5 días y 4 noches, 10 personas, $43 por persona. Y estamos gastando aproximadamente $10 diarios para ir para la playa por 4 días, son 40. Más los 40 del mercado, más los $15 por noche por persona por 4 noches, son 60, porque son 5 días, pero 4 noches. Es decir, todo este viaje nos está saliendo en $140 por persona, con comidas incluidas, la caña incluida y los paseos a la playa. Si a ustedes les gustaría quedarse en esta casa, alquilarla, pueden escribirnos abajo, les dejamos nuestro contacto de la agencia de Sopo Adventures, nuestra empresa de turismo, y ahí pues les coordinamos todo. Si solamente quieren el alquiler de la casa, se lo hacemos. Si quieren el alquiler con los paseos para la playa, se lo hacemos. Y lo que yo les recomiendo, pueden alquilar la casa, luego contactar a Lee y así les sale de la forma más económica posible. ¡Wow! ¡Agárrate, gorda, agárrate! ¡Dale, mira, agarra la cosa, gorda! ¡Vamos! ¡De que revienta la otra! A ustedes les gusta la adrenalina. De este perreo intenso. Estuvo intenso. Sí. El feliz año le desea Ragua. Viajeros, ya de vuelta en la casita, vamos a cerrar este video. Se me olvidó comentarles también los costos de Cacaoni Lodge, otra de las posadas que más trayectoria e historia tiene por su excelencia acá en Choroní. Y es que vale $179 por persona y por noche entre semana, y $196 por persona durante el fin de semana y por noche. Casi lo mismo que Coco Loco, vendrían siendo unos $392 por noche por pareja. Y sí, obviamente son posadas que incluyen pues muchos más servicios, que el trato es súper personalizado, que te incluyen el viaje para la playa y todo. Pero si ustedes tienen un presupuesto más reducido, ya les recomiendo yo la casita que estamos alquilando y la que nos estamos quedando, que de verdad está de lujo. O sea, no lujo porque cero lujo, es rústico, pero la experiencia es súper brutal. Hemos estado disfrutando un montón. Ya les voy a mostrar la piscinita de noche, por acá la cocina.
Y con esta maravillosa vista, ahora sí, me despido. No olviden suscribirse y nos vemos en unos días, en una semanita, quién sabe cuándo, con un nuevo video.